Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts. And all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Just let the weight of your shoulders show them what you're made of. Right here, right now. Ain't no worries when you let loose. Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Bienvenidos a mi programa Hablando con Nicolás Arosemena. Muy buenas tardes con todos. Hoy día tenemos un programa especial porque vamos a hablar una información jurídica el día de hoy, domingo, martes y el día jueves. Nos van a acompañar grupos de estudiantes universitarios que nos van a dialogar. Y hoy día tenemos un tema importante. Vamos a tocar tres temas en sí. Vamos a tocar sobre los hijos no reconocidos y su derecho a la herencia. Vamos a hablar de esos mitos y verdades.
Asimismo, también vamos a hablar sobre el reconocimiento judicial de la convivencia después de la muerte, su protección de los derechos pensionarios y sucesorios, y terminamos con el tercer tema sobre la necesidad de la incorporación del testamento digital en el Perú. Hoy día, por cuestiones también de estar de fin de semana largo, ya se acercan las fiestas navideñas. Tenemos también un fondo musical por unos minutos que nos van a acompañar, pero pues nuevamente vamos a ir recuperando. Voy a dar la bienvenida pues entonces a un grupo de estudiantes, a Espinosa Cruz, Miguel Ángel, a Funes Camargo, a Mota Liberato y Ruiz Díaz Quevedo. Son alumnos de estudiantes de Derecho que hoy día nos van a explicar, nos van a comentar sobre los hijos no reconocidos y su derecho a la herencia, y vamos a hablar sobre esos mitos y verdades. Bienvenidos muchachos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Así es. Bueno, el acto de reconocimiento, como ya conocemos, que obtiene una persona por medio de la filiación, representa un aspecto esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los hijos. Y bueno, especialmente en lo que respecta al acceso a la herencia. La inexistencia, pues, de este plano de reconocimiento no solamente genera limitaciones en la identidad jurídica o familiar del individuo, sino que también restringe el derecho sucesorio, generando desigualdades frente a quienes sí cuentan con la filiación establecida. Y bueno, en el Perú, miles de actas de nacimiento tienen un vacío. Esa omisión, pues, es el inicio de una batalla por la herencia. Y no es un problema solamente nuestro. En otras legislaciones la prueba de ADN es casi automática. Pero aquí la negativa familiar puede complicarlo todo. Y en consecuencia de la herencia, la afiliación va a ser pues la causa. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a adentrar un poco dentro del tema. En este caso lo van a proyectar en este momento para poder revisarlo. ¿Hijo no reconocido? En Perú puedes heredar. La clave: demostrar la filiación. Te lo explico en 30 segundos. La Constitución y el Código Civil prohíben discriminar entre hijos. Todos tienen el mismo derecho hereditario si acreditan el vínculo. ¿Cómo hereda? 2 vías: reconocimiento voluntario o demanda de filiación con prueba de ADN. Con la filiación, eres heredero forzoso. Si el padre falleció sin reconocer, puedes iniciar filiación post-mortem. Valen ADN de familiares, documentos, fotos, mensajes y testimonios. Todos los hijos son iguales ante la ley. Si tu caso es parecido, busca asesoría legal. Podemos ayudarte. Tengo una pregunta para ustedes respecto a su tema, en el cual me gustaría que ustedes nos expliquen qué ocurre cuando un hijo no reconocido busca ejercer pues su derecho a la herencia, pero el presunto padre ya falleció. ¿Qué pasos legales podrían seguir y qué se puede esperar de un proceso judicial o un proceso administrativo? Para esta pregunta nuestro compañero Funes va a poder explicarla. Funes, a continuación. Estamos teniendo unas complicaciones, le voy a aclarar. En este caso, la ruta debe ser clara. Se debe iniciar un proceso de filiación post-mortem. Se pueden usar pruebas biológicas como familiares directos, testimonios y documentos. Ahora, si el juez declara la filiación, el hijo es un heredero forzoso y tiene pleno acceso a la herencia, pudiendo incluso solicitar la revisión de una partición ya realizada. El sistema sucesorio peruano prioriza justamente la protección de nuestros herederos forzosos. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer pues que los hijos no reconocidos, para poder acceder a su herencia, necesariamente tiene que haber un proceso previo para poder establecer
un mecanismo de protección jurídica. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes a ello? Ahí encontramos por ejemplo, a Funes. ¿Qué nos puede decir cuando ven estos casos en un camino legal para poder iniciar un proceso de filiación post-mortem? Bueno, la ruta es clara, ¿no? Se debe iniciar un proceso de filiación post-mortem y se puede usar pruebas biológicas con familiares directos. También puede ser testimonios, también pruebas documentales. Y si el juez declara la filiación, el hijo es heredero forzoso y tiene pleno acceso a la herencia, pidiendo incluso solicitar la revisión de una partición ya realizada. Esto a su vez en el sistema sucesorio prioriza la protección del heredero forzoso. Ahora, retomando sobre la pregunta, ¿cuál es el procedimiento jurídico que debe seguir un hijo al ser incorporado a la masa hereditaria? El ordenamiento garantiza la protección efectiva de sus derechos sucesorios. La respuesta es concreta, ¿no? En el proceso de filiación post-mortem, a través de una prueba biológica documental, como comenté, el hijo busca que el juez declare el vínculo jurídico de paternidad. Una vez esto que se haya establecido, es el heredero forzoso. Esto lo otorga derechos. Pero esta búsqueda se topa con la verdad, con límites. Ahora, ¿cuáles? Hay una pregunta que se debe decir. ¿Por qué es aquí donde las normas sucesorias y los derechos fundamentales chocan? Bueno, ahora Cielo, ¿nos puedes mencionar un poco de la ley 28457? Hay también un tema que me gustaría que ustedes puedan explicarnos sobre, en el derecho de sucesiones peruanos, resulta entonces pertinente analizar si existe un procedimiento jurídico que debe seguir, pues, en este caso, un hijo no reconocido para ser incorporado como heredero, o de qué manera el ordenamiento garantiza esta protección efectiva de sus derechos sucesorios. Sí, doctor. Mire, el tema es el siguiente, que si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico peruano sí, ya ha cambiado, ha reformado este tema de que los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales tienen diferentes tratamientos, por así decirlo. Pero pese a que ya que se ha tomado en cuenta que tienen los mismos derechos, que están a la par, todavía hay cierto desbalance. Por ejemplo, los hijos matrimoniales directamente se genera rápidamente que ellos sí puedan heredar de manera directa, mientras los hijos extramatrimoniales tienen que gestionar un proceso, como por ejemplo, de repente probar este vínculo consanguíneo con el causante en este caso, y eso genera una pugna, ¿no? Ahora, también tenemos en el marco legal, tenemos una ley que regula la filiación judicial extramatrimonial. En este caso, lo va a tomar Milagros. Sí, doctor. Bueno, para entender los casos de filiación extramatrimonial, cuando en este caso ya existe el causante, ¿no? Dejó un hijo sin el reconocimiento previo. Bueno, vayamos más allá desde el inicio de lo que es la filiación, que nos dice la ley 28457 con respecto a este tema, ¿no? De filiación. Cuando un padre no quiere reconocer previamente a su hijo.
Entonces, para hacerlo de una manera rápida, entonces, lo que sucede es que hay un plazo específico de 10 días si es que el padre se opone a este reconocimiento, ¿no? Entonces, lo que va a pasar previamente es que automáticamente el juez dictamina que existe un reconocimiento del niño, ¿no? Existe el nexo de filiación entre ambos individuos. Se sobreentiende en este caso, pero adicional a lo que es nuestro tema de la filiación extramatrimonial llevada al tema sucesorio, ¿no? Es que en este punto no encontramos, pues, en debate, ¿no? No encontramos el punto de que no había una forma de relacionar, de que la persona que pedía o solicitaba este reconocimiento, más allá, llevado a un caso de que existiera, por ejemplo, de que no existen ya ni el padre ni hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo como persona si quiero un reconocimiento? Entonces, ir más allá a parientes de colaterales, ¿no? Pero debatíamos justamente con los compañeros con respecto a ello y entendíamos que encontrábamos un vacío en la ley de que no había una ley específica que dijera o con respecto a que se ordenara de que un pariente pudiera estar en objeto de obligación con respecto a hacerse, por ejemplo, una prueba de ADN, ¿no? Entonces, eso era el punto de nuestro vacío legal que encontrábamos, que ya lo van a explicar también nuestros compañeros. Así es, doctor. Milagros toca un punto crucial, ya que la ley, como ya lo ha mencionado, tiene un vacío legal evidente en la afiliación post-mortem. Este vacío genera exclusión, vulneración de derechos del hijo no reconocido, ya que no hay, como lo ha mencionado, ningún lineamiento específico, ningún procedimiento exacto, cómo se debe actuar y bajo qué premisa va a ser motivada la decisión del juez, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos jurisprudencia, una de ellas, la casación 1936 del 2016 en Arequipa, que menciona de que, bueno, la sentencia particularmente es conocida porque fue la negativa del demandado a someterse a un examen de ADN. Este demandado era el hermano de la demandante. Entonces, esto generó un indicio a la Corte para presumir el parentesco que se tenía, ¿no? Si bien es cierto, ahí mencionan, oye, los hermanos están obligados, los descendientes o ascendientes, a hacerse la prueba de ADN. Pero no menciona ni hay donde nosotros nos podamos decir, caramba, si digamos en un caso de que está el causante tiene a la viuda, no tiene hijos, no tuvieron hijos, no tienen padres vivos, y en este caso, ¿qué pasa? El causante tenía un hermano, el cual ya está muerto, digamos. Y este hermano tenía una hija, pero ¿qué pasa? En ningún lugar se menciona que la sobrina venga, que le llamen a sobrina para que genere o para que él pueda probar por medio de un ADN el vínculo consanguíneo con el padre. Si hicieran de una u otra manera eso, se estaría perjudicando ambas partes en este caso. ¿Por qué? En el caso de ser de que la hija del hermano del papá, en este caso la prima, no quiere hacerse el examen porque por simplemente convicciones personales, uno no la pueden obligar. Pero así como en los hermanos, al negarse bajo indicios, se le da la afiliación, o sea, se le accede a este hijo no reconocido con el apellido, pero ¿qué pasa en el caso de un familiar no colateral,
no en el grupo de ascendientes ni descendientes, se negase. Si la afectada directamente no sería en este caso la sobrina, sino la viuda, pues, ¿no? Entonces, la falta de esta regulación clara genera grandes problemas, porque los hijos con vínculo biológico no pueden acceder a la herencia, afecta el derecho fundamental a la identidad, a ser reconocidos por el progenitor también, se generan procesos judiciales largos, a veces también se requieren exhumaciones que paralizan la repartición de derechos. Que bueno, es una información muy importante la que ustedes nos están proporcionando. Y también hay un tema importante sobre lo que han tocado respecto a que nos puedan profundizar un poquito más, por ejemplo, cuáles serían esas conclusiones a las que ustedes han arribado con una información previa a la cual ustedes nos están proporcionando sobre este tema tan importante. Sí, claro. Bueno, en este caso, el compañero Miguel va a generar la conclusión que nosotros hemos llegado. Ya, nuestras conclusiones serían en este caso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que el reconocimiento de la filiación es determinante en el acceso al derecho sucesorio. Sin filiación no habría calidad de heredero y se pierde el derecho a la legítima. Ahora, el vacío legal de la ley 28457, de la cual hablamos al respecto, el procedimiento post-mortem es una omisión legislativa que vulnera directamente el derecho a la identidad y el derecho a la herencia. Como tercera conclusión tenemos que los procesos judiciales y costosos, que pueden incluir exhumaciones, los cuales identificó Cielo, perpetúan un círculo de desigualdad que contradice el principio de gratuidad de la justicia. Y por último, que existe una contradicción entre el principio constitucional de igualdad y la práctica jurídica, ya que la ley restringe el ejercicio de los derechos de los hijos que no han sido reconocidos, discriminándolos, ¿no? Justamente en los hechos. ¿Qué nos podrían ustedes recomendar como punto ya final para ir despidiendo el tema a la cual ustedes nos han proporcionado esta información y que la verdad me gustaría algún otro día tenerlos también nuevamente en mi programa a fin de ampliar un poco más estos conocimientos sobre los hijos no reconocidos y su acceso a la herencia, porque el problema viene justamente ahí, ¿no? Cuando estos hijos, cuando no están reconocidos plenamente por el tema de la ley, cómo ellos pueden garantizar su derecho a poder acceder pues justamente a la herencia, si previamente inclusive los hijos tienen que pasar por un proceso de filiación en el cual deben ser previamente reconocidos a fin de poder incorporarse a la sucesión intestada de haberlo. No quedaría otra que el padre o la madre que sabe que tienen un hijo no reconocido, tal vez llevarlo por el tema de dejarlo un poco de su legado a través de su libre disponibilidad, a través de un testamento. O sea, existe una serie de aristas jurídicas que se abren para poder generar una discusión sobre el tema de estos hijos no reconocidos, porque es una problemática social, jurídica, que presentamos hoy día. Hay muchas familias o muchos hijos que no cuentan con esa condición de ser reconocidos, sin embargo, tienen a un papá o una mamá que realmente ya han pasado a ser causantes, pues si no les queda otra vez que buscar los mecanismos jurídicos y legales a fin de poder complementar los temas y poder incorporarse, pues, ¿no? Dentro de los herederos forzosos, en este caso, porque un hijo, de acuerdo al 724 del Código Civil, establece, pues, que son hijos forzosos, ¿no? Claro, Así es, doctor. doctor, disculpa, compañera, lo que se podría también recomendar es que el poder legislativo debe incorporar urgentemente un procedimiento específico para la filiación extramatrimonial post-mortem, ¿no? Y que regule el uso de nuestras familias cercanas, o de repente, si es necesario, la exhumación, ¿no? Que garantice los plazos y los costos accesibles.
Además, también se puede decir que el Poder Judicial debe emitir directrices claras que exijan a los jueces ser extremadamente rigurosos al aplicar las casaciones sobre indicios, indicando ahí el día de hoy, asegurando que solo se declare la afiliación cuando las pruebas sean graves. Y por último, se podría también agregar que para combatir las barreras económicas debe crearse un fondo estatal, ¿no? Esto es a manera de grupo, ¿no? Una sugerencia, ¿no? Que financie las pruebas de ADN, ¿no? Y los costos procesales de filiación para que las personas de escasos recursos accedan efectivamente a la gratuidad de la justicia que garantiza la Constitución. Así es. Bueno, como última recomendación, doctor, más allá de lo que ya han comentado mis compañeros, sería que lejos de lo que ya sabemos, ¿no? En el Código Procesal y más allá de que la ley misma nos dice que todos los hijos heredan por igual y tienen los mismos derechos, bueno, se ha visto durante el tiempo de investigación que existe una brecha en la vía procesal, en el tiempo y en el costo y en el desgaste emocional que puede ocasionar, ¿no? a la persona en busca de sus derechos. Entonces, como manera de concluir, es que se pueda incentivar quizás a que en materia de legislación se puedan agilizar estos procedimientos, ¿no? Buscar otras alternativas de que la persona pueda acceder a estos derechos de una manera más ágil y garantizar, como lo marca la Constitución, la igualdad, pues, ¿no? Y no existan los hechos de discriminación enmarcados en que los hijos nacieron fuera del vínculo matrimonial, ya que la ley al día de hoy nos dice que todos son iguales ante la ley y todos reciben en materia proporcional de esta herencia por el hecho de ser hijos. Eso sería todo. Muchas gracias. Interesante el tema que han tocado. Me hubiese gustado ampliar un poquito más, aprovechar justamente a ustedes como verdaderos comunicadores de la información jurídica y nos puedan pues brindar a nosotros alcances sobre estos temas de derecho sucesorio que son importantes, que tanto los estudiantes del derecho como también abogados y público en general, sobre todo, vean estos aspectos jurídicos de relevancia, sobre todo de relevancia porque son problemas sociales que se presentan pues ahora en día, ¿no? Yo agradezco nuevamente por ustedes por su participación. Vamos a dar pase a unos comerciales y vamos a retornar con el segundo grupo que nos va a hablar sobre un tema también importante, ¿no? Nos va a tocar sobre el reconocimiento judicial de la convivencia después de la muerte. O sea, ¿cuál es esa protección de los derechos pensionarios y sucesorios? Imagínense, son temas relevantes que sus compañeros que van a sucederlo nos van a explicar brevemente. Una palabra finales de ustedes para poderse despedir del público, sobre todo aprovechando este mes de diciembre que se acercan las fiestas navideñas. Claro, doctor. Bueno, simplemente vamos a decir al público que bueno, que siempre es bueno asegurarse antes de que se generen este tipo de problemas, ya que genera inseguridad, incertidumbre y bueno, vamos que poco a poco, con un granito de arena, podemos seguir cambiando estas diferencias que tenemos con las personas, a pesar de que la ley hace mucho la promoción de la igualdad, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la atención. Espero volver a comunicarnos. Sí, muchas gracias, doctor, por el espacio. La verdad,
que nos haya podido invitar el día de hoy para poder compartir un tema que nos va a servir no solamente a nosotros, sino a la población en general. Agradecemos el espacio, agradecemos a usted porque justamente esta labor que hace semana con semana va a permitir que pueda llegar a más personas y que así puedan estar al tanto de sus derechos y también encontrar soluciones donde antes tal vez solamente veían problemas. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. De igual manera, me uno, disculpe, me uno al agradecimiento, doctor, por esta iniciativa que usted tiene. Me parece interesante, ¿no? Ya que muy pocos abogados tocan estos temas y la población como que no desconoce, y esto los va a ayudar a conocer un poco más de sus derechos y cómo pueden proceder ante una incertidumbre que ellos tengan, una incertidumbre jurídica, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones, doctor, y que sigan los éxitos. De igual forma, doctor, muchas gracias por el espacio. Si bien somos estudiantes de Derecho, estamos muy agradecidos que nos da usted este espacio para poder compartir con usted los conocimientos que hemos adquirido. Muchas gracias, y también invitar al público a seguirse quedando, ya que el tema que viene es muy interesante también. Y muchas gracias, doctor. Agradecidos con usted por la invitación. Les agradezco infinitamente por su participación brillante, por haber acompañado en este programa excelente, por su investigación a la cual nos ha permitido aclararnos ciertos conceptos. Aprovecho también de desearles una feliz Navidad que ya se aproxima. Un fuerte abrazo y pronto de repente los vuelvo a invitar nuevamente en mi programa para seguir conversando de otros temas interesantes que nos van a ayudar adelante. Voy a cortes comerciales y regresamos con el segundo tema sobre el reconocimiento judicial de la convivencia después de la muerte, sobre sus protecciones pensionarios y sucesorios. Regresamos pronto. Quédense en línea. Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of your thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose.
both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Heaven it crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? But leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Just let the weight of your shoulders show 'em what you're made of. Right here, right now. Ain't no worries when you let loose. hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine.
let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? But leave that behind and let loose. Shove your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Just let the weight of your shoulders show 'em what you're made of. Right here, right now. Ain't no worries when you let loose. Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Regresamos nuevamente con el programa Hablemos con Nicolás Arosemena. Hoy día me toca presentar a otro tema importante y a otros grupos de alumnos universitarios que nos van a hablar sobre el reconocimiento judicial de la convivencia después de la muerte, su protección de los derechos pensionarios y sucesorios. Voy a dar pase a Infante García Víctor, Montalbán Cortés, Marilyn, Saldaña Gerson y Silva Campero Danitza. Hoy día vamos a hablar con ellos este tema interesante, importante, que
nos va a servir también para poder esclarecer ciertas dudas y sobre todo el tema de su protección de los derechos pensionarios y sucesorios. Para ello le damos la bienvenida a los alumnos que nos acompañan esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, doctor. Estamos bien, estamos agradecidos por la invitación que nos ha brindado desde este espacio en el cual es de interés para toda la comunidad jurídica. Bueno, Bueno. Pop, en lo que consiste justamente hoy día en este programa es para que ustedes puedan conversar, nos puedan dialogar, nos puedan alumbrar ciertas dudas o a ciertos aspectos pues que se desconoce a veces por un tema de información jurídica, cómo se debe establecer cuando existe reconocimiento judicial de la convivencia después de la muerte, ¿no? Porque ahí es justamente el problema, porque cuando ambos están vivos, pueden recurrir pues a la inscripción del reconocimiento judicial de la convivencia, pero cuando uno de ellos fallece y eso no se ha hecho, ahí se presentan los problemas, ¿no? Sí, o sea, este problema es algo que viene desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, acá en nuestro ordenamiento jurídico actualmente tenemos como institución el matrimonio, pero en la práctica es algo que no es muy común entre las parejas. Cada vez las parejas deciden convivir sin necesidad de casarse, ¿no? Sin embargo, cuando uno de estos miembros, como usted ya lo mencionó, fallece, la protección legal no siempre llega a tiempo. La ley reconoce los derechos sucesorios y pensionarios, sí, pero en la práctica acceder a esos derechos puede ser o puede convertirse en una verdadera batalla procesal. Es por ello que la convivencia muchas veces no se formaliza en vida y eso deja al conviviente sobreviviente ante la obligación de probar años de vida en común con documentos que en la mayoría de casos nunca existieron. Aquí nace nuestro problema de investigación y empezamos con la pregunta, una pregunta muy importante que para nosotros nos hizo despertar bastantes dudas y abrir un abismo de interrogantes. ¿Realmente nuestro sistema peruano garantiza igualdad de derechos para quienes forman una familia pero sin el matrimonio? Es una interrogante pues que muchas veces nos preguntamos al respecto a este tipo de problemas. Vamos a ver un primer video para ver más o menos cómo hay una opinión respecto a este tema. ¿Puedo pedir la herencia de mi conviviente fallecido, pese a no haber tramitado mi unión de hecho? La respuesta a esta pregunta es sí. Todavía se puede reclamar los bienes del conviviente fallecido, pero para ello primero se debe de interponer una demanda denominada reconocimiento de unión de hecho. ¿Ante quién haces este tipo de demanda si el conviviente ya ha fallecido? La demanda se interpone ante los hijos en el caso de que el conviviente los haya tenido o ante los padres en el caso de que el conviviente no haya tenido hijos. El trámite para este tipo de demandas es un trámite engorroso que dura entre 2 a 4 años. Por eso se recomienda realizar la unión de hecho o el reconocimiento de unión de hecho ante un notario o vía registros públicos para evitar este tipo de trámites mientras ambos convivientes se encuentren con vida. Entonces vemos ahí cómo hay una opinión jurídica respecto a este tema que van a abordar ustedes. Alexandra, hay un tema constitucional que protege a las familias en todas sus formas, ¿cierto? Para poder establecer estos mecanismos. Sí, en realidad sí, doctor. Tenemos que recordar de que la Constitución protege más que nada a la familia en todas sus formas, específicamente en el artículo 5, el cual reconoce pues y equipara lo que es la unión del matrimonio respecto al régimen de bienes. Sin embargo, en la práctica también hace falta pues la formalización que hace mucha que esas familias se queden cierta parte invisibles dentro del sistema provisional y sucesorio, pues, ¿no? Por lo mismo de que el reconocimiento judicial post-mortem, pues, se vuelve tan determinante en lo que sería como una llave para activar su protección constitucional y legal. ¿Y cuáles son esas implicancias en el derecho pensionario o la jurisprudencia cuando tocan estos temas de los derechos pensionarios respecto a este tipo de relación de la convivencia
post-mortem? Bueno, más que todo en el ámbito pensionario, pues se busca asegurar la subsistencia de la estabilidad económica y la dignidad más que nada del sobreviviente, ya que en la ley 3097 se consolida legislativamente la protección de esta al modificar ciertos regímenes pensionarios, ¿no? Como se expresa también sobre el conviviente superstite, que tiene el mismo derecho de la pensión sobre la sobrevivencia del cónyuge, pero sin embargo, en cuanto a la unión que no esté formalizada, pues la persona queda impedida de acceder a ciertos derechos, ¿no? Así como también se ha mostrado dentro de la protección previsional, que es una de las más avanzadas, además de citar así a la casación 1392-8 del 2023, que afirma que la pensión debe reconocerse desde el mismo momento del fallecimiento del causante, ya que esto se debe al reconocimiento judicial, es declarativo, donde implica que la unión existió antes de que la sentencia pues, se confirme. Y se puede interpretar de que esa es la clave de la retroactividad de la plena de la pensión en un criterio fundamental, ya que contrasta el ámbito sucesorio, ¿no? Hay una sentencia también del Tribunal Constitucional, ¿no? La 6572-2016, que Sí, reconoce pues ahí expresamente que el conviviente sobreviviente sí puede acceder justamente a la pensión de viudez, ¿no? Y esto justamente refuerza ese principio de igualdad entre el matrimonio y la convivencia. Entonces aquí lo que se puede observar es que existe un mayor riesgo que sin el reconocimiento judicial la persona queda totalmente desprotegida. ¿No, Diego? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Muy bien lo que usted refiere, doctor. Por eso es importante nosotros que tengamos en cuenta que tenemos que subrayar esto, ¿no? La pensión de viudez no es un beneficio accesorio, es un derecho fundamental dentro de la seguridad social. Cuando se niega por falta de formalidades, se afecta directamente la dignidad y la estabilidad de la persona sobreviviente, ¿no? Esto es una afectación grave a nuestros derechos fundamentales que está reconocido totalmente en nuestra Constitución. ¿Y qué nos puede decir sobre los requisitos o la procedencia judicial o la naturaleza jurídica sobre este reconocimiento post-morte? ¿Qué es lo que se busca? Porque también existen, ¿no?, ciertos requisitos y procedimientos, ¿no? Como por ejemplo demostrar una convivencia pública, que sea continua, que sea estable, exclusiva inclusive, ¿no? Y sin impedimentos matrimoniales, porque si existiera el impedimento matrimonial, no estaríamos frente a esta situación jurídica. Sí, doctor. Sobre todo en lo que estamos hablando del reconocimiento judicial de hecho post-mortem, como usted lo indica, pues no, solicitan una convivencia pública, continua y estable, donde la pareja haya actuado frente a la sociedad como un verdadero hogar, pues no, y tiene una duración mínima de 2 años. En cuanto a los medios probatorios que indica la ley 300, el artículo 326 de nuestro Código Civil, es que cualquier medio idóneo se podría presentar, incluyendo pues, ¿no? Testimonios familiares, de vecinos, constancias domiciliarias, recibos que está dirigido a ambos nombres de los convivientes y así. Pero hay una dificultad aquí, que es el hecho de que la Corte Suprema ha adoptado criterios un poco más rígidos, como la prueba escrita. Entonces es acá donde se presenta una cierta discrepancia, ¿no? Si el artículo nos dice que podemos utilizar cualquier medio idóneo para probar esto, tiene una flexibilidad normativa hacia las parejas, porque la Corte Suprema, en las casaciones que hemos investigado, nos dice, pues, ¿no?, que tenemos que presentar documentos escritos. Esto nos hace pensar que hay un cierto favorecimiento, se podría decir, a los matrimonios, como que no le están dando la importancia adecuada a las parejas, pues, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Por eso que siempre se presenta esta brecha
considerable pues, entre el concepto constitucional de la familia y el criterio formalismo aplicado en las sucesiones. Por eso que, ¿cuáles son esos derechos pues, sucesorios o el problema o la jurisprudencia que nos puedan abarcar ustedes complementando pues esta información que nos dice Danixa? Bien, es importante señalar, doctor, es importante señalar y recalcar parte de lo que ha dicho Danitza, y en efecto también por su parte lo que ha resaltado es que está relacionado al tema del formalismo, que por un lado crea una brecha entre el discurso constitucional o lo que establece la Constitución y por otro lado pues lo que se tiene en la práctica judicial, ¿no? Donde lamentablemente se sigue priorizando ciertos formalismos basados en documentos, lo cual pues contradice uno de los principales derechos fundamentales que le corresponde al sobreviviente. Ahora, con relación a la pregunta y el tema de los derechos sucesorios, que bueno, pues en efecto se vulneraría, y el tema jurisprudencial, que de hecho ya hay un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Y esto es que en materia sucesoria, principalmente, el reconocimiento post-mortem es indispensable. ¿Por qué? Porque esta declaración del conviviente superviviente, pues no tiene un derecho hereditario alguno, ¿no? La ley 30.007 equipara al conviviente con el cónyuge, pero sí y solo sí, la unión de hecho es reconocida. Y ahí también un criterio divergente que tiene la Corte Suprema en la Casación 6-2019 de Lima, donde interpreta la ley de una forma rígida, ¿no? En cuanto señala que las uniones de hecho que terminaron antes del 2013 no generan derechos sucesorios. Y esto también es importante a propósito de lo que señala el Código Civil, pues, en el artículo 326, donde nos da un cierto catálogo de derechos que le corresponde al que sobrevive de la unión, de hecho, pero únicamente estos están limitados a un tema patrimonial, ¿no? Entonces, el resultado, pues, es una brecha considerable entre el concepto constitucional, lo que protege la Constitución, que viene a ser el tema de la familia, y el criterio formalista aplicado a la sucesión. Y dime, ¿y cuáles son esos estándares probatorios que exige la Corte Suprema para poder acreditar una unión de hechos post-mortem, para poder resultar un poco más eficaz o resultar más adecuado y que no se restringa injustificadamente este derecho? Bien, con relación al tema del estándar probatorio, justamente está referido a que se requiere cierta documentación que haya sido registrada, tanto en registros públicos como tal, y aparte el tema del testimonio. Y sí, quiero comentar parte de una anécdota personal, en la cual, pues, en ciertas charlas por parte de un catequista, cuando hacía una pregunta puntual a una pareja y les decía, pues, ¿cuántos años ya están casados? Y de pronto respondía esta última señalando, nosotros tenemos 40 años de estar arrimaditos. Entonces yo creo que el tema de la primacía de realidad supera el tema del formalismo, ¿no? Entonces, el estándar probatorio que se exige tanto en documentación, testigos, entre otros, creo que no es divergente con lo que señala la Constitución y la forma como debería protegerse. Qué interesante, ¿no? Establecer justamente este tipo de consideraciones ya previstos ya por la Corte Suprema, en el cual han pedido casaciones a fin de poder retroalimentar o seguir la línea, cómo continuar respecto a estos problemas que se presentan ahora en día. Pero también hay alguna jurisprudencia relevante, tal vez, que ustedes hayan podido revisar. Porque la Corte Suprema ha habido pronunciamientos respecto, por ejemplo, la casación, creo que la 6-2019 de Lima, que hace una interpretación a la ley de forma más rígida, ¿no? O sea, hace Sí. una interpretación rígida. En efecto, esa es la casación 6-2019, Lima, que justamente, como habíamos señalado, pues hace una interpretación de forma rígida a lo que es la ley 30.007. Listo, vamos a pasar un video para
para más adelante vamos a pasar un video para poder ver este tema, pero también me gustaría que ustedes me complementen o enfatizar sobre la falta de uniformidad en los criterios sucesorios, porque encontramos que existe una uniformidad en los criterios, ¿no? Miren qué importante la pregunta que nos dejan y muy válida también, ya que hay muchas personas que se encuentran en la misma situación jurídica y no saben qué hacer. Nuestra seguidora nos dice que su pareja falleció y no estaban casados. ¿Cómo puede ella reclamar los bienes que tenían juntos? Vamos a ver. Vamos a partir diciendo que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura de la unión de hecho, mediante la cual básicamente, tras cumplir ciertos requisitos, otorga deberes y derechos similares a los del matrimonio, incluidos los derechos sucesorios. Es por eso que en el caso en concreto, como nuestra seguidora no estaba casada y entiendo que tampoco tenía un reconocimiento de unión de hecho, lo que ella tendrá que hacer es acudir al Poder Judicial e interponer una demanda de reconocimiento de unión de hecho post-mortem. Y para ello deberá tener en cuenta que dicha convivencia haya sido pública y notoria, haya sido por más de 2 años, haya sido continua e ininterrumpida, haya sido sin impedimento legal y entre un varón y una mujer. Adicionalmente, como medios probatorios, si es que tuviesen hijos, se tendrá que adjuntar los DNIs o las partidas de nacimiento de estos, se tendrá que adjuntar fotos de la convivencia y no se olviden de los testigos. Así que ya saben, si ustedes se encuentran en esta situación o conocen a alguien que se encuentra en esta situación, guarden el video, compártanlo, déjenme sus dudas en los comentarios y si desean una asesoría más especializada, escriban al número que se encuentra en... Muy bien, entonces, al respecto a lo que ustedes nos han brindado esta información jurídica sobre el tema a tratar, me gustaría saber cuáles son estas prácticas que generan la falta de retroactividad plena de la ley 30.007 en las parejas que conviven durante años antes del 2013 y que hoy buscan reconocimiento post-mortem. Sí, doctor. En realidad la ausencia de retroactividad plena de la ley 30007 ha dejado un limbo, por así decirlo, a quienes convivieron durante años antes del 2013. Así negándoles la protección patrimonial y provisional que les correspondería, así también generando un trato injusto frente a quienes sí pudieron formalizar su situación tras la vigencia de la norma. Muy bien. ¿Y a qué conclusiones podrían ustedes arribar respecto a la información que nos han proporcionado esta noche? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado de mis compañeros, tanto de Danixa, Gerson y con la compañera Marilyn, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el reconocimiento judicial post-mortem resulta indispensable para la activación de derechos pensionarios y sucesorios. Pues en este acto la persona queda en un estado total de desprotección. Si bien la protección previsional se ha fortalecido al reconocerse que la pensión debe otorgarse desde la fecha del fallecimiento conforme a la jurisprudencia más reciente, la tutela no es completa porque hay una cierta brecha, como ya lo habíamos mencionado antes, y sobre todo al tener los criterios probatorios estrictos, ¿no? Y a la ausencia de la plena retroactividad. De modo que la verdadera brecha no radica en que la normativa esté vigente, sino en la forma en que ésta es interpretada y aplicada para los operadores de justicia. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos podrían dar al respecto? Bien, a partir de todo lo que se ha podido hablar y compartir, pues estos apuntes que son importantes y el análisis que se ha realizado, ciertos pronunciamientos, tanto por parte de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en principio debemos señalar que debería implementarse otros derechos en el artículo 326 que está referido al tema de las uniones de hecho, en donde señalaba incluso que únicamente está referido a recibir derechos patrimoniales, más no el tema de los derechos pensionarios. Por otro lado, consideramos también que es importante pues, crear un registro nacional de uniones de hecho que sea más accesible, gratuito, automático. De la misma forma, fijar ciertos criterios jurisprudenciales para evitar pues,
criterios divergentes por parte de la misma Corte Suprema, porque muchas veces, no solo en esta materia, sino en otras materias incluso, por un lado, la sala penal permanente señala una cosa y la sala penal transitoria otra, ¿no? Entonces, justamente por eso, y el tema de reformar el tema del estándar probatorio a partir, pues, de los procesos post-mortem, y finalmente difundir información para que las personas, las parejas puedan formalizar esa unión de hecho que vienen teniendo. Claro, sobre todo este punto final, ¿no? El tema de poder difundir este tipo de información para poder generar justamente esta protección jurídica a fin de evitar justamente este tipo de problemas que se presentan hoy en día. Por eso que es gran importante poder llegar a la comunidad a través de este programa. Hablamos con Nicolás Arosemena y sobre todo esta ronda académica respecto a esta información jurídica que nos complementa aquí para ir ya cerrando, porque el tiempo ya nos queda corto, a fin de poder darle pase a un último tema que van a hablar sobre el testamento digital en el Perú. Esto ya está implementado en Europa, en México. Hoy día nos van a tocar estos temas también relevantes, pero como tema final respecto al tema investigado, ¿qué es lo que ustedes nos puedan concluir o terminar con este cierre? Sin terminar, antes de agradecer por su participación y su dedicación para haber contribuido con esta información jurídica de este tema importante. Bien, doctor, como cierre final, tenemos que el Perú reconoce a la familia en todas sus formas. El reto actual es que la ley, la jurisprudencia y la práctica judicial se armonicen para garantizar que ninguna persona quede desprotegida por no haber formalizado una convivencia que sí existió. Ahora, ¿qué mensaje ustedes pueden dar a la población, a los que se encuentran conectados en vivo, respecto a este mes de diciembre que ya se nos aproximan las fiestas navideñas? Bueno, a todos la audiencia que se encuentra mirando este podcast interesante del doctor Arosemena, primero que nada, por Navidad quisiéramos saludarlos acá de parte de todos los que estamos presentes, y por otro lado que se mantengan conectados porque vienen temas interesantes, y a través del canal de Hablando con Nicolás Arosemena se van a poder conocer, y no solamente conocer, ¿no?, sino entender cuál es el mundo jurídico de este tipo de implicancias dentro del Perú, desde las formas de matrimonio, las herencias, las sucesiones, los derechos de la familia y demás temas que son importantes para toda la comunidad, y no solo la comunidad jurídica, sino la comunidad nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Unas palabras de cierre, Alexandra, que quieras decirnos antes de despedirlos de este bloque para poder pasar al siguiente. Sí, bueno, doctor, primero agradecerle a usted por la invitación. Fue un tema muy interesante de tocar y creo que a la audiencia también le ha gustado bastante, ya que es algo que pues se ve diariamente. Hay miles de parejas que simplemente quieren tener una convivencia sin tanta formalidad, sin tanto registro, etcétera, o que simplemente ven el hecho de casarse muy, muy tedioso, ya que es mucho papeleo y cosas así. Entonces, nada, que sigan viendo el programa, que sigan viendo el podcast de Hablando con Nicolás Arosemena, que está muy interesante, y nuevamente agradecerle a usted, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a ustedes por su tiempo, por su valioso aporte que nos han dado esta noche, y nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos ya con el tercer tema, que nos van a hablar sobre el testamento digital en el Perú. Regresamos. Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like
both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? Let's leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Just let the weight off your shoulders. Show 'em what you're made of. Right here, right now. Ain't no worries when you let loose. Bienvenidos nuevamente al programa, ya con el tercer tema, la necesidad de la incorporación del testamento digital en el Perú. Un tema importante de cierre de esta ronda académica, en el cual vamos a dar pase a mis últimos invitados, a Correa Chavarri Patrick, a Liñán Lagos Lisbeth, a Pajares Leo Marina y a Sáenz Dani. Bienvenidos, muchachos, gusto de tenerlos en mi programa Hablando con Nicolás Arosemena esta noche, en el cual ustedes nos van a tocar este tema. Antes de empezar con el debate o con la información, vamos a poner un video corto, pequeño, sobre el tema del testamento digital. Vamos, pase al estudio. ¿Has pensado qué vas a hacer con todo esto cuando te mueras? Sí, cuando te mueras. ¿Qué vas a hacer con tu huella digital? Con tus blogs, tus suscripciones, tus redes sociales, tus cuentas de correo electrónico, igual hasta tienes bitcoins por ahí. Es tanta la influencia que genera Internet en nuestras vidas y tanta la influencia que dejamos en Internet a lo largo de una vida que ya existe una figura jurídica que lo regula. Se llama testamento digital y aparece la nueva Ley de Protección de Datos y Garantías Digitales. Es como un testamento normal, pero incluye todas nuestras posesiones digitales, las claves para acceder a ellas y la persona o personas en las que las delegas. Hay dos tipos: el testamento digital de emergencia con toda esa información más crítica, es decir, las cuentas bancarias online, las cuentas de correo electrónico y las cuentas de almacenamiento en la nube, y el testamento digital detallado con todo ese legado digital y su gestión. Una vez hecho, ¿qué tendríamos que hacer con él? Pues lo mismo que haríamos con una herencia o con un testamento normal. Conviene legalizarlo ante notario. Hoy en día existen incluso servicios online que ya están especializados en el tema, en ese testamento digital. Pero es que además del testamento digital como tal, existen ya plataformas web que te permiten anticipar qué hacer con ellas antes de que fallezcas. Es el caso, por ejemplo, de Facebook o Instagram. En su configuración te dan la opción de, una vez muerto, ¿qué quieres hacer con esa cuenta? ¿Cerrarla o convertirla en una página conmemorativa? En ese caso se la dejarías a una persona, a un legado de confianza que podría, por ejemplo, redactarte un homenaje o incluso descargarse toda la información o todas las fotos que has compartido en Facebook. En el caso de Google, puedes determinar que la cuenta, a partir de X tiempo sin utilizarla, quede inactiva y dé por hecho que has fallecido. Lo mismo, puedes elegir borrarla o cederla a una persona de confianza. Así que haz el testamento digital, que conviene descansar en paz, también virtualmente.
Qué importante, ¿no? Tener esa necesidad de la incorporación del testamento digital en nuestro Perú, porque realmente no tenemos una legislación que nos respalde cómo adaptarnos justamente a estos cambios tecnológicos y de la ciencia que hoy en día nos permitan justamente poder generar una regulación jurídica mayor exacta. ¿Cuál sería entonces esa naturaleza del testamento digital y cuál es esa problemática peruana que ustedes han encontrado, muchachos? Primero que todo, buenas noches a todos, buenas noches doctor y compañeros. Bueno, para poder empezar lo que es el testamento digital en sí, ¿de dónde surge? Más que todo acá en el Perú lo único que tenemos figurado es el testamento físico, ¿no? Que son en documentos físicos, tanto firmas manuscritas, presencia notarial. Pero la realidad es que la actualidad ha cambiado demasiado, que hay una parte donde ya significa mucho más nuestro patrimonio, donde no está en un cajón ni archivado en papeles, sino que ya está en plataformas digitales, en redes sociales, también en lo que son billeteras electrónicas, nubes privadas, correos electrónicos y hasta criptomonedas. Sin embargo, el derecho peruano continúa aferrando a una concepción completamente material del patrimonio, como si lo digital no existiera, pero es algo que ya manejamos mucho más y considero que el testamento digital es algo primordial que deberíamos ya abarcarlo acá en nuestro país, ¿no? Claro, por supuesto. Esa brecha jurídica enorme que existe entre los testamentos tradicionales, como el testamento hológrafo, el cerrado y el testamento de escritura pública, versus ahora a la implementación de un testamento digital, ¿no? ¿Cuál sería esa brecha para poder reducir ese testamento o qué debería hacer en el Perú a través de esta implementación? Correcto, doctor. Para responder esa pregunta, la brecha jurídica sería encontrar el equilibrio entre la tecnología y lo tradicional. Como usted ha mencionado, ¿no? Los testamentos sucesorios tradicionales, ¿no? Hológrafo, por escritura pública, entre otros, ¿no? Entonces, con el avance de la tecnología, no todos los bienes son físicos, también existen bienes digitales. Entonces, lo que nosotros propondremos también en ese aspecto es implementar, primero, que sea reconocido jurídicamente, ¿no? Ya que el Código Civil actual no precisa o no reconoce los bienes digitales como tal. No existe en ningún artículo del Código Civil que esté establecido los bienes digitales. Recordemos también que el Código Civil es de 1984. En ese tiempo no existía Internet. Entonces, las sociedades cambian, aparecen nuevos derechos, y todo se moderniza. Entonces, lo que propongo yo es jurídicamente primero establecer la figura legal de los bienes jurídicos y posteriormente el testamento digital. Eso nos apertura en todo caso, pues, de que una persona podría dejar un documento digital como instrucciones o un archivo o algo que esté debidamente electrónico, ¿verdad? Claro, correcto, Claro, doctor, correcto. profesor, pero aparte de eso, aparte de eso, también nosotros tenemos lo que, bueno, es lo que hemos podido ver, que es consecuencias que pueden traer por la actualidad que tenemos, y es que, digamos, una persona podría dejar un documento digital con instrucciones, un archivo firmado electrónicamente, con un certificado oficial o incluso un video donde expresa su voluntad de manera clara y razonada, y aún así nada de eso tendría como que un valor jurídico por el mismo hecho de que no está redactado en nuestro mismo código. Entonces eso sería algo perjudicial para cada ciudadano que puede hacer ese tipo de testamento hacia sus herederos. Además, la voluntad sería jurídicamente inexistente, como lo menciono, y lo más grave es que esto afecta a los derechos fundamentales como la autonomía de la voluntad y la autodeterminación informativa post-mortem. ¿Y qué pasaría con este derecho a decidir sobre la información personal respecto a estos activos digitales, después de la muerte, por ejemplo? No se te escucha. No escuché, disculpe, doctor. Si lo pude. Ajá.
Ahora sí, ahora sí. Sí, me repite la pregunta, disculpe, no la había No, escuchado bien. yo decía que hay un derecho a decidir o pasa la información personal a los activos digitales, ¿no? Después de la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedería? Claro, después Ahora de la me muerte. escucha, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Sí. Es ahí donde nosotros va nuestra urgencia para la incorporación de este testamento digital, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a proponer una reforma porque si bien es cierto, estamos en una nueva era, en el siglo XXI, donde la mayor parte de nuestro patrimonio está, el valor de esto está en medios digitales, en bienes digitales. Y lamentablemente, post-morte, a lo que sucede con estos bienes es la pérdida. ¿Por qué? Porque no hay un destino, ¿no? Nuestro Código Civil no tiene un título o una reforma donde diga que estos bienes se van a suceder a un descendiente, ¿no? Entonces, es ahí la urgencia que nosotros tenemos porque no hay una seguridad jurídica. Y lo que nosotros queremos llegar es que, bueno, implementar, ¿no? Nuestras recomendaciones que vamos a tener más adelante, lo vamos a mencionar, es una reforma de la Constitución, pero antes de ello debemos de tener un concepto de cada aspecto dentro de lo que viene a ser la sucesión de bienes digitales. Vamos a ver un segundo video cómo la legislación comparada lo encuentra. Al inicio hemos visto un video español y aquí en este segundo, si no me recuerdo, es un tema sobre el testamento digital mexicano. Pasemos a ver el siguiente video. En México hay más de 84 millones de internautas. Personas que pasan gran parte de su tiempo en las redes sociales. ¿Y sabía que hoy en día usted puede legar el valioso activo digital que a diario construye en la Internet? Acudimos a una notaría. Nos explican que se trata de una reciente reforma al Código Civil y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México, que contempla la posibilidad de testar bienes o derechos intangibles, desde cuentas de redes sociales, cuentas de correo electrónico o criptocarteras y desde luego el resguardo de todas las contraseñas. Ahora los notarios, ¿verdad? Cuando recabamos la voluntad de una persona al momento de hacer su testamento, también nos puede proporcionar estas claves que nosotros incorporamos en los anexos, en el apéndice del instrumento que elaboramos y que además la ley nos faculta para entregar al ejecutor especial después de que se cumplan con ciertos procedimientos. Así los herederos o ejecutores, al recuperar dichas contraseñas, pueden administrar esas cuentas, mantenerlas activas o darlas de baja, cumpliendo con la voluntad del fallecido. Y es que si dejamos todo ese acervo digital en el limbo, se pueden heredar problemas. Desde la cosa más inocua o más que pudiera parecer más sencilla, como el tener el control de ciertas cuentas de redes sociales, hemos tenido casos donde se suplanta la identidad de personas ya fallecidas, ¿no? Y empiezan a contactar a la gente pidiendo dinero, etcétera, como para cuestiones que pueden ser un poco más relevantes en el ámbito del patrimonio. Hoy la generación de contenido multimedia también puede tener un valor monetario. Pensemos en los llamados influencers. Un youtuber que a lo largo de su vida va generando monetización en ese contenido que es valioso y por el cual la gente pagó dinero y el cual sigue teniendo valor. Entonces, ¿qué va a pasar con ese contenido? Si el dueño del contenido, el youtuber, muere, se lo va a heredar a sus hijos, a sus nietos. Así cada vez cobra mayor relevancia el llamado patrimonio intangible para cualquiera. Por ello es importante que al pensar en un testamento, también contemplemos incluir nuestros bienes digitales. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Como veremos, ahí en México también ya han implementado también el testamento digital, pero en nuestro país, ¿cómo afecta esa rigidez formal del Código Civil
al principio de esta eficacia de la voluntad testamentaria, y por otro lado también esta falta de regulación digital afectará a derechos fundamentales más altos del patrimonio de los peruanos? Claro, bueno. Su audio, su sí, audio, su audio, tu compañero, no se le escucha. a ver, Patrick, tu audio. Patrick, tu audio, Patrick, está muteado. Sí, ahora sí, ahora sí. No, no se escucha, Patrick. A ver, los demás compañeros que podemos mandarnos. Ajá. Sí, Claro, como, bueno. como lo había mencionado, ¿cómo afecta directamente esta rigidez que tiene el Código Civil? Pues, ¿no? Como lo había había dado en cuanto a que estos bienes digitales se pierden. ¿Por qué? Porque no hay no hay una legislación, ¿no?, donde diga específicamente a dónde van a ir dirigidos. Entonces, incluso si la persona expresa su voluntad de forma segura y verificable mediante soportes digitales certificados, esta no tiene eficacia jurídica porque el Código Civil no respalda estos documentos que está dejando el causante, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿qué ocurre? Ahí se contradice el principio de que la voluntad del testador debe prevalecer siempre que sea auténtica y expresa. Por eso que también posiblemente una salida o una alternativa inmediata a este problema es que el Código Civil sí establece cuáles son esos bienes patrimoniales activos, ¿no? Y al establecer justamente estos mecanismos de protección jurídica, podríamos incluirlo de estos bienes patrimoniales activos para poder ya ir generando una seguridad mientras ya implementamos la parte legislativa de poder innovar un testamento digital en el Perú. Por eso, ¿cuál sería ese derecho comparado, avanzado, que actualmente ustedes han podido realizar en el Perú? Así es, doctor. Mire, para explicarlo y mencionarlo por países, el desafío principal que estamos nosotros enfrentando, ¿no?, es como un fenómeno natural o necesario. Simplemente lo que sucede con nuestra legislación es un retraso. Por ejemplo, España. Nos enfocamos en España. Este país ha adoptado un enfoque sumamente equilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque no rompe su sistema para incorporar lo digital. Adapta. Conserva la intervención, pero la traslada cuando es necesario, pues, ¿no? Ese enfoque que se tiene en España es especialmente compatible con la estructura peruana, con nuestra legislación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nos dice que siempre se tiene que tener la fe pública notarial como garantía de la autenticidad dentro de un testamento. ¿Y Colombia cómo lo regula? Colombia, porque Colombia también, siendo un país más cercano al Perú, también ya lo encuentra regulado. Sí, pero aquí se tiene una diferencia clarísima y muy útil. ¿Por qué? Porque entre el testamento electrónico, que es la forma de otorgarlo usando medios electrónicos, y lo que es un testamento digital, hay diferencia. El testamento digital dice que solo está centrado en la disposición sobre esos bienes digitales, ¿no? O sea, a ver, no sé si me dejé entender, el testamento electrónico se incorpora bienes materiales y tangibles como casas, vehículos, dineros, entre otros, y el testamento digital solamente es la disposición de esos bienes digitales que se tienen como archivos en la nube, redes sociales, accesos a estas cuentas, entre otros. Por eso que, por ejemplo, Chile, Argentina toman otro camino. Por ejemplo, ellos
bien formalmente el testamento digital. testamento digital. Pero sí hay un Pero tema sí hay un tema importante de Chile y Argentina porque sí reconocen los digitales como parte del patrimonio. Por lo tanto, en consecuencia, aunque no modifican la forma testamentaria, pero sí van dando avances de protección jurídica en dar ese valor económico a lo digital, como sucede en el Perú, ¿no? Claro, doctor. Buenas noches. Como bien usted lo dice, países hermanos como Chile o Argentina no van a almacenar en su regulamiento interno a la figura del testamento digital, pero en sí, al momento del testador o el causante, como querramos verlo posteriormente, este en su patrimonio va a dejar sus bienes digitales, sus criptomonedas, cuentas bancarias digitales, todo aquello cibernético que podamos conservar, podamos obtener en vida. Vamos a poder heredarlo a nuestros sucesores, siendo así que de esta manera vamos a poder avanzar, bueno, en el caso de Chile o Argentina van a poder avanzar con respecto a la cuantía económica, al valor económico, a nuestro patrimonio económico, con respecto a lo digital, a todo lo tangible, a todo lo material. ¿Y cuál sería ese modelo más apropiado, de repente el de los modelos que ustedes han visto en la legislación comparada? ¿Cuál creen que el más adecuado se podría adecuar al Perú? Sí. Claro, doctor. Sí. Con respecto a la pregunta formulada, podemos ver que el modelo español, de manera esencial, no podríamos adaptarlo al Perú debido a que el reconocimiento de la firma digital cualificada vamos a verla como equivalente o funcional a la firma manuscrita en la materia sucesoria. Es por esto que esta figura nos va a permitir la solemnidad notarial, además de que el entorno notarialmente seguro o electrónicamente seguro va a ser validado, va a ser específico y va a ser visualizado en todo momento. ¿Qué nos podrías complementar, Lisbeth? Sí, ¿me escucha? Ya. Bueno, como lo dijo mi compañero, el país España es quien más se asemeja o quien más estaría compatible a nuestra legislación peruana, ¿no? Pero también existe un riesgo. Es por eso de que aquí existen muchas discusiones, pues, ¿no? En que nos adaptamos a la nueva era o no seguimos con nuestro testamento tradicional. ¿Por qué? Porque existen estos riesgos que puede correr nuestra normativa, donde se podrían crear figuras que contradigan nuestra constitución, nuestro sistema notarial o nuestras capacidades tecnológicas que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, para poder adaptar todo lo que viene a ser un testamento digital, sería bueno tendríamos que tener o garantizar nosotros coherencia y eficacia normativa, pues, ¿no? Es por ello de que para que esto suceda se tendría que modificar todo lo anteriormente dicho. Entonces, por lo tanto, existen vacíos normativos, va a haber siempre estos conflictos éticos e inclusive aquellos desafíos tecnológicos, ¿no? Correcto, doctor. Así como usted bien lo menciona, existen vacíos normativos aún en nuestra legislación peruana, ¿no? Por eso es importante y de suma urgencia abordar este tema tan importante, ya que en la actualidad, con el avance de la tecnología, existen redes sociales, plataformas digitales, criptomonedas, entre otros activos digitales, que es necesario una regulación en ese aspecto. Patrick, ¿cuáles son esos vacíos graves en el Código Civil que ustedes han podido ver? Claro, doctor. Con respecto a los vacíos, podemos ver el hecho de que no existe una definición como tal para los bienes digitales, para el patrimonio digital o el testamento digital en sí. Es por esto que nos va a generar conflictos normativos de manera inmediata cuando una persona fallece. Es por esto que nos podríamos hacer la pregunta de quién va a acceder a nuestras cuentas, a nuestros bienes digitales, si es acaso los herederos, las instituciones las cuales van a
administrar nuestros bienes digitales, el Estado, o es que nadie, o es que se va a perder en sí. Y con respecto a la legislación peruana, simplemente no existe regulación específica, no nos responden a nuestra incógnita. Y es por esto que podría pasar el caso en el que la propia institución administradora de nuestros bienes va a terminar decidiendo lo que mayor le favorezca, lo que más le favorezca en sí. En este caso podría ser el que la propia institución administre y se quede con nuestros bienes, y como la regulación peruana no especifica nada, pues no va a pasar nada con respecto al hecho de que vamos a suceder nuestro patrimonio a los herederos. Si bien la institución se va a quedar con lo ya mencionado. Marina, ¿y qué me puedes comentar tú respecto a acceder, por ejemplo, a la información del fallecido cuando éste se vuelve un causante y deja herederos forzosos? ¿Cómo? Disculpe, profesor, no le escucho bien. Te preguntaba cuál es esta limitación a acceder a la información digital de un fallecido cuando se vuelve causante y deja herederos forzosos. ¿Cuál es el problema que podríamos encontrar de este tipo Bueno, de claro, dilemas? el problema que pues se nos presenta más que todo, el problema que se nos presenta más que todo es el mismo hecho de que no está regularizado en nuestro mismo código. El hecho de que la actualidad está con esta tecnología, como mismo lo mencionaba en el video, en lo que es en México, hay muchos, lo que son streamers, lo que son TikTokers, hay muchas monetización, disculpe, pero esa herencia que ellos puedan otorgarle para sus sucesores sería una limitación por el hecho de que no se puede heredar, porque acá mismo no lo tenemos regularizado, a diferencia de España, que al menos ya lo están tomando en cuenta, o que podemos verlo también en Colombia, que es algo que se habla, que está en un debate, pero acá ni siquiera tenemos un debate para poder regularizar lo mismo en el código, ¿no? Entonces ese es un limitante para los que son sus sucesores en el momento de heredarles este tipo de bienes digitales. ¿Y cuáles son esas propuestas normativas que ustedes puedan darnos o esos beneficios para poder regular el testamento digital? Bueno, doctor, con respecto... Adelante, compañera. Gracias. Una de las propuestas, doctor, lo principal es reformar el Código Civil para poder incluir nosotros un título, ¿no?, donde esté dedicado a la sucesión digital. ¿Por qué? Porque es importante definir los bienes digitales. Sin un concepto sobre los bienes digitales no podemos avanzar. También definir lo que es una herencia digital, un testamento digital y la figura del albacea digital especializado en los que son activos electrónicos. ¿Qué otras recomendaciones o propuestas nos podrían dar ustedes? Al margen de lo que ya nos ha dicho Lisbeth, ¿no? Por ejemplo, los beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían esos beneficios? Donde, los beneficios que vamos a tener es más que nada garantizar la voluntad del causante, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, la seguridad también jurídica para que no se pierdan estos bienes digitales y se pueda proteger la privacidad, que reduzcan los conflictos entre los familiares y también la modernización, ¿no? Con la nueva era que estamos en el sistema notarial. Y aquí ustedes, ¿cómo creen que el Estado debería intervenir en este conflicto entre la privacidad y el acceso a la información digital post-mortem? Correcto, doctor. Correcto. Lo que sucede es que este es un tema complejo. Primero, entendamos que en una parte del mundo aún no existe un testamento digital al 100%. Si bien es cierto, hay avances como España, ¿no?, México, Colombia, entre otros países, pero ningún país del mundo aún tiene un testamento digital 100% digital, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque va a depender mucho también, doctor, de
el tipo de activo digital, ya que es muy distinto de repente tratar las criptomonedas que una plataforma digital como TikTok o YouTube, ¿no? Donde están los streamers, ya que estas plataformas pertenecen a otros propietarios, ¿no? Cuando uno se registra en estas plataformas, uno firma o uno acepta ciertos términos y condiciones. Entonces, los dueños de todas las plataformas, los aplicativos, el TikTok, es los propietarios de la aplicación. Entonces, si bien es cierto, tú generas ahí un contenido, eres un creador de contenido, pero esto pertenece al propietario, al creador del aplicativo. Entonces, ahí es un problema, porque a pesar de que se cambie la legislación, no se va a poder de repente obligar a los propietarios de repente de TikTok que cumplan con esta norma establecida, ¿no? En la legislación. Eso es lo que ocurre en España muchas veces, ¿no? Que si bien es cierto está la norma, pero en la práctica no se cumple, porque como bien he mencionado, pertenecen a otras personas, no pertenecen sino al creador de contenido, sino pertenecen al creador de la plataforma. Entonces es un tema complejo donde todavía hay mucho que legislar, mucho que avanzar para poder establecer una norma contundente, ¿no? Donde se aplique a nivel general, ¿no, doctor? Sí, este es un tema importante de poder tocar sobre el tema del testamento digital en el Perú. Ya hay varias investigaciones también de tesis que profundizan estos temas que es de gran interés. Hay un gran interés por parte de que se pueda implementar ese tipo de testamentos y nuestro Estado pues requiere, porque no estamos ajenos a esta información. Me gustaría seguir conversando con ustedes este tema importante, sin embargo el tiempo nos apremia y quisiera ya concluir. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes nos podrían dar respecto a esta necesidad de la incorporación del testamento digital en el Perú? Claro, doctor. Una de las recomendaciones que le podría dar es el hecho de una reforma en el Código Civil. Esto debido a que deberíamos incorporar la sucesión digital, además del reconocimiento formalmente de la firma digital, todo esto con respecto al tema testamentario. Además de poder crear plataformas notariales electrónicas como lo hizo el país vecino de Colombia con Tu Legado Digital. Además de que el Estado deberá desarrollar protocolos claros con respecto a la materia hereditaria. Y de esta manera vamos a poder proteger a los causantes, a los herederos, además de evitar las pérdidas patrimoniales. Y de esta manera podremos hacer que el Perú se encuentre en un equilibrio regulatorio XXI, siendo así que podremos estar a la par de países como España, Colombia, Chile o Argentina. Y a modo de conclusión, para ir cerrando, ¿cuál sería la conclusión final a la cual ustedes han arribado? Claro, lo que es a modo de conclusión como nosotros, a base de esta problemática que es no tener un testamento digital, bueno, la ausencia de esta regulación sobre este tipo de testamento y esta herencia digital genera vulneraciones, ¿no? Como se había mencionado desde un inicio, lo que es el ir en contra de sus derechos fundamentales como la autonomía, la privacidad y la continuidad patrimonial. También lo que nos demuestra el derecho comparado, el ver otros países que al menos ya están en debate para poder regularizar este tipo de testamento, pero ver que en Perú ni siquiera hay ese tipo de conflicto, demuestra que existen estos modelos viables que pueden adaptarse en el Perú, y es evidente que el testamento digital ya no es un lujo conceptual, sino una herramienta necesaria para garantizar la eficacia de la voluntad post-mortem en un entorno digitalizado, más actualizado para nuestra misma sociedad. Sí, así definitivamente eso es la necesidad que debemos nosotros preocuparnos a fin de poder implementar también en nuestra legislación el testamento digital en el Perú y poder establecerlo dentro de los bienes activos del patrimonio como un catálogo de derechos a fin de poder proteger, y sobre todo lo que decía Dani, ¿no? Podríamos ser de repente dueños de
del contenido, pero esto es alojado pues en los aplicativos, en las plataformas, en el cual ya escapa también del Estado. Entonces tendríamos que generar ahí un vínculo jurídico, cómo establecerlo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es hacer a través como con un convenio internacional o tocarlo como un derecho constitucional o fundamental de los derechos humanos, donde hay varios Estados miembros a fin de darle esta protección jurídica, ¿no? Hay mucho que hablar sobre el tema del testamento digital, pero sin embargo ya el tiempo nos apremia y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por la información jurídica que nos han proporcionado el día de hoy, esta noche, con cargo a que otro día podamos conversar más adelante también de estos temas de gran interés. Así que muchas gracias por su tiempo, por habernos dedicado este espacio en este programa Hablando con Nicolás Arosemena, y de paso aprovechar también invitarlos que el programa Hablando Nicolás con Arosemena se transmite en vivo los días sábados de 9 a 10 de la mañana por Onda Digital TV. Ahí también tengo invitados especializados, voy a tocar temas jurídicos, temas sociales, temas culturales y temas de interés que sirvan pues justamente como un derecho a la información a la ciudadanía y podamos tener un mayor alcance, no solamente en temas legales, sino en diferentes temas que nos podrían ayudar a tener una mejor condición y calidad de vida. Muchas gracias, espero que pasen un buen fin de semana largo, ya se viene el lunes y martes feriado, ya el miércoles se incorporan nuevamente a clases. No me quiero despedir sin antes mandarle un saludo especial a todos mis alumnos de Derecho de Sucesiones de los días martes y de los días miércoles, que siempre estamos ahí dialogando en el turno de la noche de estos temas importantes que hemos seleccionado algunos a fin de poder llegar a la colectividad a través de este canal y poder establecer pues justamente esta información. Por eso es que los invitamos a todos que este martes a las 7 de la noche también tenemos 2 ponencias de 2 grupos de alumnos también que nos van a hablar temas importantes, y el día jueves estamos cerrando también con 2 temas que la vamos a dejar en incógnita para que se puedan conectar tanto el martes y el jueves, así que los esperamos de 7 de la noche estos 2 días a fin de poder escuchar 4 temas interesantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De repente alguien quiere dar una palabra final de despedida, ya que se acercan las fiestas navideñas y esperemos pues que el Estado peruano en esta representación del nacimiento de Jesús una esos lazos de amor, de felicidad, de alegría, dejar los problemas a un lado y poder disfrutar pues en compañía de la familia, las amistades, etc. Así es, doctor. Bueno, agradecerle también a usted por este espacio que nos ha dado para poder dar a exponer, ¿no?, nuestro tema, que es muy importante y con urgencia, como lo hemos dicho, en nuestro país, la incorporación de un testamento digital. Y bueno, igual desearles unas felices fiestas, ¿no?, que ya estamos muy próximos, y igual que disfrute sus feriados y muchos éxitos en este nuevo camino que tiene, ¿no?, en este podcast. Le deseo lo mejor. Igual estamos nosotros cada día aprendiendo más de usted y agradecida por todos los conocimientos que nos brinda. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes también por el tiempo y la participación y la dedicación que se han dado para poder transmitir justamente esta información valiosa que de hecho nos va a abrir puertas para que estudiantes de Derecho como ustedes se interesen en hacer esas investigaciones y poder llegar propuestas legislativas pues a que nos den soluciones que se presentan hoy en día. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el día martes y el día jueves a las 7 de la noche para seguir conversando sobre esta información jurídica, sobre temas de derechos sucesorios. Hasta pronto y cuídense mucho. Let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Having a crush is
fast like the wind. What's on your mind?